¿Conoces esas historias que empiezan con algo tan simple que casi no te das cuenta de su importancia? Pues sí, fue exactamente así. Emily, una joven camarera acostumbrada al ajetreo de un café concurrido, servía la mesa de un hombre elegante, sin imaginar que un solo comentario cambiaría el rumbo de 3 vidas para siempre. Ella miró su mano, vio un anillo y dijo, con total inocencia, «Mi madre tiene un anillo igual que ese». Lo que podría haber sido una simple observación, despertó en el millonario Carter un torbellino de recuerdos y preguntas. Detalles como ese, que muchos ignoran, tienen el poder de abrir puertas a verdades enterradas durante décadas. Y, en este caso, la llave que Emily entregó sin saberlo, revelaría secretos de amor, pérdida, prejuicio y, sobre todo, reconciliación. Tal vez tú ya hayas vivido momentos así, cuando una frase, una mirada o un objeto despierta algo que estaba dormido. Pero aquí está la cuestión. No siempre estamos preparados para enfrentar lo que esas señales traen consigo. ¿Lo estaba Carter? ¿Lo estaba Emily? La respuesta, bueno, esa solo la comprenderás cuando descubras hasta dónde puede llevar un simple comentario. El café estaba en su punto más alto aquella tarde, con tazas tintineando y conversaciones cruzando el aire. Emily, con su delantal ligeramente arrugado y ese aire de quien ya se acostumbró al ir y venir, se acercó a una mesa que parecía desentonar con el ambiente. Allí estaba un hombre elegante, de porte impecable y mirada que parecía pesar cada detalle a su alrededor. Al tomar el pedido, su mirada se detuvo en un anillo dorado, y casi sin pensarlo, soltó. «Mi madre tiene un anillo igual que ese». No sabía que esa frase abriría la puerta a un pasado que llevaba décadas cerrado. El señor Carter, el misterioso cliente, levantó la vista lentamente, como quien despierta de un repentino ensueño. La sonrisa educada se desvaneció, dando paso a una expresión intrigada, quizás incluso incómoda. Es curioso cómo ciertos detalles, aparentemente banales, pueden desestabilizar incluso a las personas más seguras. Es como cuando escuchas una canción antigua en la radio, y de pronto, te ves transportado a un recuerdo que ni sabías que guardabas. La diferencia es que, en su caso, ese anillo no traía solo recuerdos, traía preguntas. Emily, sin darse cuenta de la magnitud de lo que acababa de provocar, continuó sirviendo el café como si fuera un pedido más del turno. Pero había algo distinto en el aire. Carter observaba el anillo en su dedo con la misma atención de un detective analizando una pista valiosa. Y aquí está el punto. En la vida, no siempre los grandes acontecimientos llegan con fanfarria. A veces, se infiltran en nuestro día como un comentario inocente, abriendo paso a historias que cambiarán todo, y que estaban a punto de ser reveladas. Carter respiró hondo antes de responder, como si las palabras tuvieran que atravesar un pasillo de recuerdos antes de llegar. Contó con voz baja y cargada de emoción que aquel anillo no era un simple accesorio, era una pieza única, hecha por encargo hace más de 30 años, un regalo para la mujer que amó como nunca volvió a amar. El brillo dorado no reflejaba solo oro, sino noches estrelladas, promesas susurradas y un futuro que nunca llegó a existir. La revelación hizo que el aire alrededor pareciera más pesado. Emily, confundida, sintió que sostenía una pieza de rompecabezas que no sabía dónde encajar. Conocía la historia de su madre, pero aquella versión de un anillo exclusivo era imposible de ignorar. Es como encontrar una fotografía antigua en un cajón y descubrir que la persona junto a tus padres es alguien totalmente desconocido y, aún así, extrañamente familiar. Detalles así despiertan más preguntas que respuestas. La incomodidad de Carter no provenía solo del impacto, sino del recuerdo de que ese anillo había desaparecido en circunstancias misteriosas. Creía que se había perdido para siempre, quizá enterrado junto con una parte de sí mismo. Y sin embargo, ahí estaba, brillando en el dedo de una joven que, por casualidad, cruzó su camino. Lo que él no imaginaba era que esa pequeña coincidencia abriría la puerta a secretos guardados con uñas y dientes, y que alguien, en algún lugar, no quería que salieran a la luz. Emily, todavía tratando de procesar el peso de la revelación, decidió compartir lo que sabía. Contó que su madre siempre decía que aquel anillo había sido un regalo recibido de forma anónima, cuando tenía apenas 20 años. Nunca hubo una explicación clara, solo la historia de que alguien, en silencio,
Quiso marcar su vida con algo valioso. Era un relato que había escuchado desde niña, pero que siempre le sonó como un cuento inventado para encubrir un secreto mayor. La mirada de Carter se estrechó, como quien empieza a unir puntos que antes parecían demasiado dispersos para tener sentido. Aquella historia no era genérica, mucho menos fruto del azar. Recordaba perfectamente el día en que entregó ese anillo, y el vacío que se instaló cuando, por razones ajenas a su voluntad, nunca volvió a verla. Así pasa con ciertos recuerdos. Permanecen dormidos, pero basta un pequeño detalle para que despierten con fuerza total. Emily, sin saberlo, había puesto la llave de una puerta antigua en las manos de Carter, y detrás de esa puerta no había solo recuerdos, sino heridas que él creía ya cicatrizadas. En el fondo, es como cuando encuentras un viejo diario, y al abrirlo, notas que algunas páginas han sido arrancadas. Sabes que la historia está incompleta, y sientes un impulso casi incontrolable de descubrir lo que fue borrado. Y Carter ahora no veía otra opción más que ir en busca de esas páginas faltantes. Carter no era un hombre que dejara preguntas sin respuesta. La coincidencia del anillo era demasiado grande para ignorarla, y la inquietud no le permitía simplemente tomar su café y marcharse. Con un tono firme pero respetuoso, pidió a Emily que le presentara a su madre. Había en su expresión una mezcla de urgencia y delicadeza, como alguien que tiene prisa, pero no quiere romper nada en el camino. Y cuando una persona decide buscar la verdad, el primer paso es aceptar que puede encontrar algo que lo cambie todo. Antes del encuentro, Carter contactó a un viejo conocido del mundo de la joyería. Quería confirmar, sin sombra de duda, la autenticidad de la pieza. El especialista, al examinar las fotos enviadas discretamente, no tardó en reconocer la marca grabada en el interior de la joya, un símbolo raro, usado únicamente en pedidos personalizados realizados por un artesano que, en aquella época, ya era considerado una leyenda. Ese detalle no dejaba espacio para la incertidumbre. La pregunta ya no era si ese era el anillo, sino cómo había llegado hasta allí. Mientras esperaba el informe oficial, Carter reflexionaba sobre cómo en la vida, ciertas respuestas requieren coraje para ser perseguidas. Es como investigar una grieta en la pared. Puedes cubrirla y fingir que no existe, o puedes quitar el yeso y descubrir que hay algo mucho más grande escondido. La diferencia es que, en este caso, la grieta no estaba en una pared, estaba en su propia historia. Y cada vez que miraba el anillo, Carter sentía que estaba a punto de derribar un muro que separaba décadas de silencio. El día del encuentro llegó con una tensión casi palpable. Carter, a pesar de su postura siempre controlada, sentía el corazón acelerarse como si estuviera a punto de revivir un momento que el tiempo había intentado borrar. Cuando la madre de Emily entró en la sala, hubo un silencio inmediato. No hizo falta intercambiar muchas palabras. El reconocimiento estaba escrito en los ojos de ambos. Era como si décadas de distancia se deshicieran en segundos, revelando lo que el tiempo no pudo destruir. Emily, al observar la escena, sintió que había algo mucho más profundo de lo que imaginaba. Aquella conexión silenciosa recordaba a los reencuentros que solo vemos en las películas, cuando dos personas se miran y, sin necesidad de explicaciones, saben exactamente quiénes son la una para la otra. Es un tipo de emoción que no puede ensayarse, que nace de un lugar tan genuino que hasta el aire parece más denso. Algunos abrazos no solo cierran distancias físicas, también cosen historias. Mientras intercambiaban miradas cargadas de recuerdos, Carter comprendió que aquel reencuentro no se trataba solo de nostalgia, sino de respuestas. Cada arruga en su rostro parecía narrar un capítulo que él no había vivido. Cada expresión cargaba un ¿qué hubiera pasado si? Sin respuesta. Es como encontrar un libro que empezaste a leer en tu juventud, y años después, finalmente tener la oportunidad de terminar. Solo que en este caso las páginas siguientes prometían más que una historia. Prometían verdades que podían cambiar por completo el rumbo de sus vidas. Sentados frente a frente, sin prisa, la madre de Emily respiró hondo antes de comenzar a hablar. Su voz llevaba esa mezcla de firmeza y fragilidad típica de quien guarda un secreto durante demasiado tiempo. Contó que nunca había revelado todos los detalles para proteger a su hija. No quería que Emily creciera bajo la sombra de una historia marcada por el prejuicio
y los intereses mezquinos. A veces, el silencio parece la mejor forma de cuidado, hasta que empieza a cobrar su precio. Carter escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra. Descubrió que en el pasado, la relación entre ellos no se había interrumpido por falta de amor, sino por imposiciones externas, calculadas para separarlos. Familias, contratos, reputaciones, piezas de un juego cruel en el que el amor fue tratado como un obstáculo. Y, en medio de todo aquello, la posibilidad de que Emily fuera su hija biológica surgía no como un choque, sino como una señal del destino, insistiendo en que corrigieran una historia que se había escrito sin su consentimiento. Emily, al escuchar aquello, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Toda su vida podría haber sido diferente, pero al mismo tiempo, entendía que tal vez no estaba preparada para oír esa verdad antes. Es como una carta que llega en el momento exacto, ni antes ni después. Carter, sin embargo, sabía que cada detalle revelado no era el final de la historia, sino el inicio de una nueva búsqueda, una que exigiría más valentía que cualquier negociación millonaria que hubiera enfrentado. Carter no podía simplemente aceptar la revelación y seguir adelante. Para él, la verdad solo estaría completa cuando entendiera quién había tomado las decisiones que cambiaron su destino. Movido por una mezcla de rabia y determinación, decidió volver a ver personas y lugares que no pisaba desde hacía décadas. Era como abrir un viejo baúl y enfrentarse no solo a recuerdos, sino también a fantasmas que preferiríamos dejar encerrados. Pero, esta vez, no estaba dispuesto a cerrar la tapa. Las conversaciones con figuras del pasado estuvieron cargadas de tensión. Algunos intentaban justificarse, otros evitaban la mirada, y había quienes aún sostenían el mismo orgullo que, años atrás, había destruido su amor. Carter comprendió que el prejuicio y los intereses financieros no eran simples obstáculos circunstanciales, eran parte de una cultura que dictaba quién merecía estar con quién. Es un recordatorio amargo de que, muchas veces, las batallas más grandes no son contra personas, sino contra sistemas de pensamiento profundamente arraigados. Emily seguía de cerca ese viaje, sintiendo en carne propia el peso de descubrir su propia historia a través de heridas antiguas. Carter, por su parte, entendía que el enfrentamiento no se trataba de venganza, sino de rescatar pedazos de una vida que le habían robado. Y en el fondo, había una chispa de esperanza, la de que, al encajar las piezas de ese rompecabezas, encontraría no solo respuestas, sino una forma de transformar el dolor en reconciliación. Cuando la paternidad fue confirmada, Carter sintió como si hubiera recibido un regalo que no se compra: tiempo, no el tiempo pasado, que ya no podía recuperar, sino el tiempo presente y futuro, que ahora podía llenar con momentos reales al lado de Emily y de su madre. Decidió que no desperdiciaría ni un segundo más. La vida, al fin y al cabo, no suele ofrecer segundas tomas, pero cuando lo hace, es sabio aprovecharla como si fuera la última oportunidad. El nuevo comienzo no vino solo con promesas, sino con acciones concretas. Carter comenzó a ayudar a Emily a cumplir sueños que antes parecían inalcanzables: financiar el curso que siempre quiso, apoyar la apertura de un pequeño negocio e incluso planear un viaje para que conocieran lugares que solo existían en fotos guardadas. Era como si, con cada gesto, no quisiera solo ofrecer algo, sino recuperar simbólicamente todo lo que no pudo dar antes. La madre de Emily, conmovida, entendió que no se trataba solo de dinero o estatus, sino de presencia. Carter estaba allí, dispuesto a escuchar, a aprender, a reír juntos, cosas simples que, sumadas, construyen lazos irrompibles, y en el fondo, todos sentían que aquella nueva etapa era más que un ajuste de cuentas con el pasado. Era la prueba viva de que, incluso después de décadas, es posible escribir capítulos enteros de felicidad y pertenencia. El tiempo, que antes había sido un ladrón implacable en la vida de Carter y de la madre de Emily, ahora se convertía en aliado. Comenzaron a revisitar recuerdos, no para lamentar lo perdido, sino para celebrar lo que aún podía construirse. Entre largas conversaciones y risas inesperadas, comprendieron que el perdón no es un regalo que se le da al otro, es una liberación que uno se concede a sí mismo, y en ese momento, estaban dispuestos a dejar que las heridas cicatrizaran. Emily, que al principio observaba todo con cautela,
Empezó a ver cómo sus lazos familiares echaban nuevas raíces. No se trataba solo de ganar un padre, sino de tener la oportunidad de vivir una historia con verdad, sin secretos que asfixiaran el afecto. Pequeños gestos como cocinar juntos o compartir fotos antiguas se convertían en puentes entre el ayer y el mañana. Es curioso cómo cosas simples pueden reconstruir estructuras emocionales tan complejas. Carter sabía que no podía borrar las decisiones que los separaron, pero sí podía garantizar que, de ahí en adelante, ninguno de sus pasos estuviera guiado por el orgullo o el miedo. El respeto y la transparencia se convirtieron en la base de esta nueva etapa. Era la prueba viva de que, incluso cuando el destino parece haber escrito un final amargo, es posible reescribir la última página y transformar la historia en algo digno de ser contado. Carter, sentado en su sillón favorito, observaba la taza de café enfriarse lentamente sobre la mesa. No había prisa. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que el tiempo no corría en su contra, sino a su favor. Su mente volvía, una y otra vez, al momento en que escuchó aquella frase aparentemente inocente: «Mi madre tiene un anillo igual que ese». Una frase común, sin tono dramático, sin pretensión, pero como él había descubierto, lo extraordinario suele llegar disfrazado de trivial. Es como ese dicho que pocos toman en serio: el diablo está en los detalles. Solo que, en este caso, no había nada diabólico. Había un regalo del destino, envuelto en el papel simple del azar. Él entendía ahora que ese era uno de los mayores secretos para vivir con plenitud. Cultivar la atención a las señales sutiles. ¿Cuántas veces, en medio de la prisa, había dejado pasar oportunidades escondidas detrás de conversaciones rápidas o encuentros casuales? Era como si la vida estuviera enviando siempre billetes doblados, con mensajes capaces de cambiarlo todo, pero que solo se revelan a quien está dispuesto a detenerse, abrirlos y leer. La diferencia es que, esta vez, él los leyó, y el mensaje era claro: hay algo que necesitas descubrir. Esa comprensión lo llevaba a una conclusión que, en el fondo, todos saben, pero pocos aplican. Las historias más transformadoras no se anuncian con luces y música épica. Se infiltran en los días comunes cuando estás distraído. Es en la caja del supermercado, en la fila de un banco, en una conversación aparentemente banal en el ascensor. Y, si no estás atento, pierdes la oportunidad. Es como un pescador que deja escapar el pez porque estaba mirando el móvil, en vez de vigilar la línea. Carter entendió que en la vida, la atención es un capital de alto valor, quizás incluso más que el dinero. Emily, por su parte, cargaba con otro aprendizaje. Para ella la mayor lección estaba en la importancia de buscar la verdad, incluso si viene envuelta en incomodidad. Durante años vivió conforme con la versión resumida de la historia de su madre, sin cuestionar demasiado, no porque fuera conformista, sino porque creía que algunas cosas era mejor dejarlas como estaban. Pero aquel encuentro le mostró que la verdad, por más dura que parezca, libera. Es como encender la luz en una habitación oscura. Al principio molesta a los ojos, pero pronto te das cuenta de que puedes caminar sin tropezar. Su madre descubrió que proteger a alguien no significa necesariamente esconder partes de la historia. Ella había actuado por amor, tratando de evitar que su hija cargara con el peso de un pasado lleno de prejuicio y decisiones injustas. Pero entendió que a veces proteger es también preparar. Es como enseñar a un niño a nadar. No lo mantienes alejado del agua para siempre, sino que lo entrenas para que, cuando llegue el momento, sepa flotar solo. Y ahora, viendo a Emily afrontar la revelación, se dio cuenta de que tal vez había subestimado la fuerza de su hija. Carter comenzó a reflexionar mucho sobre cómo las coincidencias, o lo que muchos llaman casualidad, pueden ser invitaciones del destino. Siempre había sido un hombre de negocios, guiado por datos, proyecciones y estadísticas. Alguien que creía más en el control que en la suerte. Pero aquel encuentro desmontó parte de esa creencia. Le resultaba imposible ignorar la precisión casi quirúrgica con la que ese momento encajó en su vida. No fue demasiado pronto ni demasiado tarde. Fue exactamente cuando tenía que ocurrir. Era como si el universo hubiera esperado pacientemente a que todos estuvieran listos para recibir esa verdad. Ese entendimiento lo llevó a replantearse su forma de vivir.
Antes creía que el éxito residía únicamente en las grandes decisiones. Cerrar un contrato millonario, invertir en el momento justo, estar por delante de la competencia. Ahora veía que las pequeñas elecciones diarias, como escuchar atentamente, observar sin prisas, hacer preguntas genuinas, tenían un peso mucho mayor del que imaginaba. Es como afinar un instrumento. Puedes tener la mejor partitura del mundo, pero si las cuerdas no están en el tono correcto, la música no fluye. Comenzó a aplicar esto no solo en las relaciones familiares, sino también en los negocios. En reuniones, pasó a prestar más atención a lo que estaba entre líneas que a las presentaciones en PowerPoint. Muchas veces, lo que no se dice contiene más verdad que cualquier gráfico. En la convivencia con amigos, aprendió a valorar más los momentos de silencio que los discursos largos. Al fin y al cabo, como aprendió con Emily, hay cosas que solo se perciben cuando se escucha con el corazón, no solo con los oídos. Otro aprendizaje importante fue sobre el tiempo. Antes Carter veía el tiempo como un enemigo implacable, un reloj corriendo en su contra. Después de esta experiencia, entendió que el tiempo también es un artesano, capaz de moldear personas y relaciones de formas que solo se revelan años después. Lo que parecía perdido puede, en realidad, estar siendo pulido en silencio. Esta percepción le ayudó a reconciliarse con el pasado, no con resignación, sino con gratitud por el camino que lo había traído hasta allí. Para Emily, el gran regalo de esta historia no fue solo encontrar a un padre, sino reconocer que cada capítulo de la vida, incluso los aparentemente inconexos, puede alinearse para formar una trama coherente. Eso la inspiró a estar más abierta a nuevas experiencias, a no descartar encuentros inusuales y a creer que las respuestas pueden venir de donde menos se espera. Es como caminar por un sendero desconocido y, de repente, encontrar una vista que te deja sin aliento. Solo llegas allí porque decidiste seguir caminando. La madre de Emily, por su parte, recibió la confirmación de algo que, en el fondo, siempre había sabido. El amor verdadero no se disuelve con el tiempo o la distancia. Puede dormirse, puede ser sofocado por circunstancias y decisiones externas, pero, cuando aparece la oportunidad correcta, resurge, muchas veces más fuerte que antes. Esa certeza la hizo afrontar el futuro con menos miedo, sabiendo que, aunque no puede cambiar lo que pasó, puede construir días mejores con lo que tiene ahora. Y al final, Carter guardó para sí una verdad que guiaría sus decisiones. Si no le hubiera dado importancia a aquella frase de Emily, 3 vidas habrían seguido caminos separados, cada una cargando vacíos que jamás se llenarían. Por eso, cada vez que alguien le preguntaba sobre aquella historia, él sonreía y decía, «Presta atención. El detalle que ignoras hoy puede ser el capítulo más importante de tu vida mañana». Después de todo lo que has acompañado en esta historia, quiero que te detengas y reflexiones. ¿Cuántas oportunidades ya pasaron por ti disfrazadas de cosas pequeñas, aparentemente irrelevantes? ¿Cuántas veces dejaste escapar un comentario, un gesto, una mirada, porque creíste que era solo un detalle más de tu día? El caso de Emily y Carter demuestra que, detrás de lo común, muchas veces se esconde lo extraordinario. La diferencia está en quién elige verlo. Lo que ocurrió aquí no es solo una coincidencia bonita para contar, es una lección práctica sobre estar presente. Emily, sin saberlo, llevaba en sus palabras la llave de una puerta que Carter creía cerrada para siempre. Una simple frase, «Mi madre tiene un anillo igual a ese», se convirtió en el detonante para un reencuentro, para la revelación de una paternidad, para la sanación de heridas que el tiempo no había podido borrar. ¿Te imaginas si ella no hubiera dicho nada? Si Carter lo hubiera ignorado, 3 vidas habrían seguido paralelas, distantes, cargando vacíos que nunca se llenarían. Y es aquí donde quiero que te veas dentro de esta narrativa, no solo como espectador, sino como alguien que también recibe señales cada día. Pueden ser oportunidades profesionales que llegan en forma de una conversación casual con un desconocido. Puede ser un consejo de alguien de quien no esperabas oírlo. Puede ser incluso un obstáculo que, a primera vista, parece un atraso, pero que más tarde se revela como la protección que necesitabas para no entrar en un camino peligroso. La gran pregunta es, ¿estás atento? Carter aprendió que estar presente es más que asistir físicamente,
Es estar con los oídos, los ojos y el corazón abiertos. Esto vale para los negocios, las relaciones y hasta para tu crecimiento personal. Recuerdo que un empresario me dijo una vez, las mejores ideas de mi carrera no vinieron de reuniones estratégicas, sino de conversaciones que casi ignoré. ¿Y no es así en la vida? La mayor oportunidad puede venir envuelta en algo tan simple que, si no estás preparado, pasará desapercibida. Otra lección poderosa de esta historia es sobre el tiempo. Carter podría haberse ahogado en el arrepentimiento por lo que perdió. Después de todo, décadas de vida junto a Emily y su madre se perdieron por decisiones ajenas, prejuicios e intereses egoístas. Pero eligió no vivir como rehén de lo que ya pasó. Entendió que el tiempo no devuelve el ayer, pero nos ofrece el hoy para construir un mañana mejor. Ese cambio de mentalidad transforma vidas. Dejar de lamentar puertas cerradas y empezar a abrir las que están frente a ti. Y aquí entra el perdón. Muchas personas confunden perdonar con aprobar. Perdonar no significa estar de acuerdo con lo que ocurrió o olvidar el dolor. Significa liberarse del peso de cargar con resentimiento. Carter y la madre de Emily solo pudieron construir algo nuevo porque decidieron no dejar que el rencor siguiera controlando sus vidas. Es como soltar un ancla. Mientras esté clavada en el fondo puedes remar todo lo que quieras, pero el barco no se moverá. Cuando la sueltas, descubres que siempre fuiste capaz de avanzar. ¿Ya pensaste en lo que te está reteniendo ahora? Puede ser un rencor, una creencia limitante, o incluso el miedo a intentarlo de nuevo. Esta historia nos muestra que, muchas veces, la libertad que buscamos está en la valentía de dejar ir lo que ya no nos sirve. El reencuentro de Carter y Emily no fue solo físico, fue emocional y espiritual. Recuperaron algo que, a primera vista, parecía perdido para siempre, y eso solo ocurrió porque hubo apertura para conversar, escuchar y recomenzar. También hay aquí una lección sobre actuar. Carter no se quedó solo en la curiosidad. Buscó información, investigó, se dispuso a afrontar conversaciones difíciles. ¿Cuántas veces has tenido una señal y no has actuado? Es como recibir un mapa del tesoro y dejarlo en un cajón. El conocimiento sin acción es como un coche de lujo sin combustible. Bonito, pero detenido en el mismo lugar. La valentía de dar el primer paso es lo que transforma posibilidades en realidad. Y por último, esta historia es sobre legado. Carter podría haber descubierto todo, guardarlo para sí y seguir con su vida, pero eligió construir algo nuevo con Emily y su madre. Decidió invertir tiempo, atención y presencia. Eso es lo que deja huellas que atraviesan generaciones. ¿Ya pensaste en lo que dejarás atrás? Puede ser algo grandioso, como un negocio exitoso, o algo aparentemente simple, como el recuerdo de que siempre estuviste presente cuando alguien te necesitó. Lo importante es que sea real, que sea tuyo, que lleve lo mejor de ti. Entonces te pregunto, ¿y si mañana aparece frente a ti un anillo como ese, tendrás el valor de seguir la pista? ¿Estarás lo suficientemente atento para percibir que tal vez la vida te está ofreciendo una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, o incluso la pieza que faltaba para completar tu rompecabezas? La respuesta a esas preguntas definirá si solo verás historias como esta, o si empezarás a vivir la tuya propia. Y si esta historia tocó algo dentro de ti, no dejes que sea solo un momento bonito que se pierda en la rutina. Transfórmala en un recordatorio diario. Presta atención, actúa con valentía, perdona con conciencia y construye lo que importa. Y ya que estás aquí, aprovecha para suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque, en las próximas historias que voy a contarte, puede estar exactamente la inspiración o la respuesta que estabas esperando. Y quién sabe, tu cambio no empieza en el próximo video.